Cuando nos referimos al Apocalipsis, muchas veces la gente piensa que es un libro misterioso. Inclusive hay cristianos que dicen, no, yo leo todos los libros de la Biblia menos el Apocalipsis porque no lo entiendo, muy enredado. Y lo curioso es que si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, vamos a encontrar que dice el autor, Juan, las primeras palabras. Juan dice, revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la envió a través de su siervo, a través de un ángel a su siervo Juan. Es así como empieza el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, dar a conocer. Y el desafío que tenemos los creyentes justamente es ese. Tenemos el desafío de entender, leer, entender y obedecer los principios que están bosquejados en este libro. Hay mucha gente que lo lee, pero no lo entiende. Y hay mucha gente que lo lee y lo entiende, pero no lo obedece. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿será suficiente leer y entender? ¿O también es necesario obedecer? ¿Cuál es el beneficio de una persona que lee y no entiende? Eso le pasó al etíope cuando regresaba de Jerusalén y Felipe le ayudó a entender. ¿Cuál es el beneficio de una persona que lee, entiende, pero no obedece? Tampoco. Por eso es que necesitamos leer, entender y obedecer. Así que lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, introducirnos a estos 3 versículos del libro de Apocalipsis, porque en estos 3 versículos encontramos nosotros el propósito de todo el libro. Encontramos nosotros la guía que nos va a orientar a todo el libro. Entonces, si en las noches que vienen vamos a leer algunos de estos capítulos del libro de Apocalipsis, a fin de entender lo que vamos a leer después, necesitamos ver los principios que guían. Y miren lo que hemos encontrado aquí. En primer lugar, el versículo 1 dice revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la revelación de Jesucristo? ¿Qué es la revelación de Jesucristo? La Biblia dice que Dios le dio, es lo que Dios le dio. Pero eso que Dios le dio, ¿cuándo se lo dio? Porque Jesucristo vino a revelar algo. En su ministerio terrenal él reveló al Padre. Pero aquí está hablando ahora de la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y esto de aquí nos lleva a nosotros a que esta revelación a la cual se está refiriendo Juan es una revelación que le fue dada a Jesucristo en los lugares celestiales. Es una revelación, además de lo que él ha revelado en su ministerio terrenal, es una revelación ahora que viene en los lugares celestiales, después de su ministerio terrenal, sube a los cielos y ahora allá él recibe otra revelación. Y esa revelación que Dios le da es la que él ahora nos pone a disposición. La otra cosa que el verso 2 señala, dice, para que Juan dé testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí se señala que Juan es el que da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que vio. Entonces Juan recibe la revelación y él da testimonio. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Porque cuando dice aquí que da testimonio de la palabra de Dios, entendemos que está hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento al cual se refería.
Pero ahora, cuando dice, y del testimonio de Jesucristo, nos preguntamos entonces, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Y aquí nosotros decimos que el testimonio de Jesucristo es lo que Juan vio, es lo que Juan vio, y es la revelación que ha sido transmitida a Juan. Entonces, el testimonio de Jesucristo son todas las cosas que Juan vio en símbolos, en visiones, todas esas cosas. Ese es el testimonio de Jesucristo. Y ahora él dice, yo doy testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. De todas las cosas que se me ha mostrado en visión, se me ha visto en símbolos. Entonces, todo eso es el testimonio de Jesucristo. Y un elemento adicional, entonces, en el tercer versículo, se señala que bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Fíjense ustedes que aquí se habla de el que lee, los que oyen y los que guardan, ¿no? Los que guardan, dice, las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuáles son las palabras de esta profecía? Porque dice aquí, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. ¿Qué es esta profecía a la que se refiere el versículo 3? Nosotros decimos que las palabras de esta profecía es lo que Juan escribió. Es el evangelio del Apocalipsis, por decirlo de alguna manera. Así como Juan escribió el Evangelio de Juan, ahora escribe el Evangelio, pero en el Apocalipsis. Entonces, esta profecía se está refiriendo a todo lo que Juan escribió en el Apocalipsis. Así que aquí tenemos tres aspectos muy importantes. En primer lugar, la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Y nosotros decimos que la revelación de Jesucristo, es lo que Dios le dio. Dios le da a Jesucristo para que Jesucristo le dé a conocer a la humanidad. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es lo que Juan vio a través de visiones, símbolos, que el Señor le revela, y es lo que él transmite, le ha sido transmitido a él. ¿Y qué es el libro de esta profecía al cual se refiere el versículo 3, que hay que leer, que hay que entender, obedecer? Dice que esta palabra de esta profecía se refiere a todo lo que Juan escribió en este libro. Así que cuando nosotros miramos esos tres primeros versículos, encontramos allí lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Le fue dado al Señor en los lugares celestiales y Él lo ha enviado a través de un ángel a Juan para que Juan le dé a conocer a la iglesia. O sea, este es un concepto de una verdad celestial transmitida a la iglesia. Y la revelación es transmitida a Juan a través de un ángel y esa profecía es la revelación que ha sido escrita y dada al pueblo que es la iglesia. Entonces nosotros encontramos aquí una síntesis de estos tres primeros versículos. Pero necesitamos ahora explicar en detalle algunos elementos. Por eso vamos a mirar aquí esta cadena, cómo el Apocalipsis ha sido revelado. Hay una cadena aquí, porque Apocalipsis, en sus primeros tres versículos del capítulo 1, se habla de cómo la revelación llega a los seres humanos, a la iglesia. Parte de Dios, Dios le da a Jesucristo, Jesucristo, a través de un ángel, se la da a Juan, y Juan escribe esta profecía para que la iglesia lo tenga. Ustedes se dan cuenta, allí es toda una secuencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros llamamos el contenido del libro de Apocalipsis? Jesucristo, cuando transmite esa revelación es llamada el testimonio de Jesucristo.
La revelación que Jesús va a transmitir a Juan a través del ángel se llama el testimonio de Jesucristo. Y eso es muy importante, porque nos ayuda a entender algunos elementos que a veces nosotros repetimos pero no entendemos. El testimonio de Jesucristo tiene que ver con todas las visiones, con todos los simbolismos a través de los cuales se ha transmitido el mensaje apocalíptico y llega a la iglesia. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Juan escribe en un libro las palabras de esta profecía. Es decir, todas las visiones, todo el testimonio de Jesucristo lo ha escrito en un libro. Y ese es el Apocalipsis. Ahora, el problema que nosotros tenemos aquí es que decimos que el Apocalipsis es un libro confuso. Y en cierta medida podríamos decir que es confuso para aquel que no ha leído el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes por qué el mundo evangélico no entiende el libro de Apocalipsis? Simplemente porque no entienden el Antiguo Testamento. Algunos lo leen como cultura general, pero como tienen en mente de que todo eso ya no sirve, es una dispensación pasada y que el cristianismo no tiene nada que ver con eso, porque eso era para los judíos, entonces se concentran en el Nuevo Testamento, pero no entienden que todo el Nuevo Testamento no es otra cosa que una interpretación del Antiguo Testamento. Y si no entienden el Antiguo Testamento, ¿cómo van a entender el Nuevo? Y Apocalipsis usa figuras, simbolismos del Antiguo Testamento para transmitir un mensaje evangélico. Si solo pudiéramos entender eso, ya entraríamos a leer el libro de Apocalipsis con otra visión. Mirando un poco en detalle, encontramos aquí un punto que tenemos que aclarar, el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que detenernos un poquito aquí con el testimonio de Jesús? Porque en la iglesia adventista el testimonio de Jesús es equiparado con el espíritu de profecía, y cuando decimos el testimonio de Jesús, espíritu de profecía, ¿de qué estamos hablando? Los libros de Elena White. Y entonces algunos adventistas así de frente dicen, aquí dice el testimonio de Jesús, es Elena White. Y yo quiero decirles que esperen, eso no es así. Tenemos que aclarar ese punto porque estamos hablando del testimonio de Jesucristo. Para ello necesitamos nosotros poner en paralelo dos versículos que son muy familiares para el adventismo. Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22, versos 8 y 9. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a contrastar estos dos versículos. En primer lugar, ¿qué dice Apocalipsis 19:10? Juan tiene la visita de un ángel y él dice, narra su experiencia, diciendo que él cayó postrado a sus pies. Entonces, Juan dice, caí postrado a sus pies, ¿no? Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Así que aquí el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ok, eso es lo que dice Apocalipsis 19:10. En Apocalipsis 22, 9 y 8 dice algo paralelo, porque dice aquí que yo, Juan, el que oyó estas cosas, después que hube oído, dice, ¿no? Me postré para adorar a los pies del ángel. Otra vez, Juan se postra para adorar al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? No lo hagas, ¿no? No lo hagas, ¿no? ¿Por qué él dice no lo hagas? Y entonces dice, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los
profetas. Adora a Dios. Ahora, miren ustedes, comparemos los dos versículos. En ambos versículos, Juan se postra a los pies del ángel. En ambos capítulos, el ángel le dice, no lo hagas. En ambos capítulos, el ángel le dice, adora a Dios. Y en ambos capítulos, el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero en el capítulo 19 dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y en el capítulo 22 dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Ustedes se dan cuenta que todo es un paralelismo, solamente que hay una pequeña diferencia. ¿Dónde? Que en uno, los hermanos son aquellos que tienen el espíritu de profecía, y en el otro, tus hermanos son los profetas. ¿Ustedes se dan cuenta qué es lo que está queriendo decir en comparación estos dos versículos? Pues aquí está. Ambos se postran, ambos no lo hagan. En ambos dice, adora a Dios, porque los hermanos son los que retienen el testimonio de Jesús. Los hermanos son definidos como los profetas. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene el testimonio de Jesús? Los profetas. El testimonio de Jesús lo tienen los profetas. ¿Y a qué se está refiriendo? Aquí no se está refiriendo a un profeta, se está refiriendo a los profetas, a tus hermanos, los profetas. En general, el testimonio de Jesús está refiriéndose al don de profecía que está inmerso en todos aquellos que han sido llamados a ese ministerio por Dios. Aquí no es que yo me propongo para ser profeta. Eso no es así. Dios es el que llama para que se ministre desde esa perspectiva con el don de profecía. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Apocalipsis 19:10, cuando habla, ¿no?, del espíritu de profecía, se está refiriendo al espíritu de profecía como el don profético que le es concedido a los profetas para que puedan escribir, ¿no?, hablar de parte de Dios. En ese sentido, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el don profético que se manifiesta en una persona que ha sido llamado para ese ministerio. Y nosotros como adventistas creemos que el ministerio de la señora Elena White fue una invitación de Dios para que ella tenga ese don de profecía y pueda escribir para ayudar a la iglesia. Pero bajo ningún criterio ella se puso por encima de la Biblia, sino que ella siempre puso a la Biblia por encima de sus escritos. Ella siempre puso a la Biblia por encima de sus escritos. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Ponemos al revés. Y eso causa confusión porque mucha gente dice, pero no es que ustedes son el libro del el pueblo del libro y la Biblia es la única regla de fe y conducta, y entonces, ¿por qué me ponen algo encima de la Biblia? Ese mal ejemplo ha causado confusión y necesitamos nosotros poner las cosas en orden. Elena White, en sus mismos escritos, ella dice, les encomiendo la Biblia, que es nuestra norma de fe y práctica. Así que la Biblia es por encima de todo, pero el don de profecía, nosotros decimos, es el testimonio de Jesús. Ese es el don que le concede Dios a aquellas personas que son llamados a este ministerio. Es así como lo entendemos. ¿Y por qué decimos esto? Porque Juan va a usar ese término a lo largo del Apocalipsis, lo va a usar otra vez. Si ustedes leen el verso 9, por ejemplo, Apocalipsis 1:9, van a encontrar que él estaba preso en la isla de Patmos, y cuando él señala
la razón por la que estaba preso en la isla de Patmos, fíjense ustedes, que dice en la parte última, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, ¿ah? Por causa de la palabra de Dios, ¿sí? Por predicar la Biblia y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, por ejercer su rol profético. ¿Ustedes se dan cuenta? Que entonces empezamos a darle sentido a lo que él está escribiendo. Entonces tenemos que empezar con estos pequeños detalles para poder entender el mensaje del libro, poderlo entender adecuadamente. Es decir, el don profético es concedido a Juan para que pueda ayudarnos en el entendimiento de todas las cosas que Dios quiere transmitirnos, pero lo hace a través de símbolos, a través de visiones, etc. Y eso es lo que hace. Nadie puede decir que el libro de Apocalipsis es un libro que es resultado de la mentalidad, la visión, la sabiduría de Juan. No. Es un libro que es el producto de un ministerio al cual Juan fue llamado. Y es Dios quien le da el mensaje. No es una cosa que a Juan se le ocurrió. Por lo tanto, necesitamos entender que el Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis los profetas son portadores de la revelación de Dios y Juan en el Apocalipsis también es portador de la revelación de Dios. Por eso es que él dice revelación de Jesucristo. Él quiere ayudarnos a entender quién es Jesucristo. Aquí encontramos un paralelismo entre lo que es la primera parte del Apocalipsis y la última. Vamos a mirar un poquito en contraste para que ustedes se den cuenta cómo el Apocalipsis empieza y termina. Y lo hace de la misma manera. Si ustedes miran, por ejemplo, en el prólogo, ¿no? El prólogo va de capítulo 1, verso 1 al 8, y el epílogo, la parte final del libro, va en el capítulo 2, versos 6 al 21, encontramos los siguientes paralelismos. Primero, en el versículo 1, dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que han de suceder pronto. Y cuando nosotros venimos a Apocalipsis 22, ¿qué es lo que hace Juan? Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, empieza diciendo que ha mandado a su siervo para decirnos lo que va a suceder pronto y termina diciendo lo mismo. O sea, quiere decir que hay un énfasis ahí, lo que va a describir el libro va a suceder pronto. Hay un mensaje de inminencia. Necesitamos entender que es algo que viene pronto. La otra cosa que nos menciona en el versículo 7 y 8, nos dice allí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Así se presenta. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 22, encontramos en el verso 13 lo mismo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí, para señalar que el Señor está en control de todo lo que se hace en el tiempo, porque está al principio y al fin. Lo cubre todo. Otro elemento que necesitamos entender aquí es en el verso 3, bienaventurado el que guarde todas las cosas escritas en este libro, en esta profecía. Bienaventurado el que guarde todas las cosas escritas. ¿Y qué dice Apocalipsis 22? He aquí yo vengo pronto, el verso 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Ustedes se dan cuenta que empieza diciendo, bienaventurado el que guarda, y termina diciendo, bienaventurado el que guarda. Es decir, aquí hay un énfasis continuo. El Señor empieza y termina con los mismos. Miren, yo soy el que controla el tiempo, estoy presente en todo el tiempo. Y si tú te ciñes a lo que te estoy mostrando y te preparas porque vengo pronto,
Fíjate, tú vas a tener una seguridad. Eres bienaventurado, serás feliz, porque la redención es para aquellos que guardan estas cosas. Lo último, en el prólogo, dice, señala a Jesús, especialmente el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Jesucristo es testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes. Fíjense cómo Jesús se presenta. Primogénito de los muertos, soberano de los reyes. Y en el epílogo, fíjense cómo va. En el verso 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio. Jesús es el testigo fiel. Jesús es el testigo fiel. Y acá dice, yo he dado testimonio, testigo fiel. De esas cosas a las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David. En el capítulo 1 dice, yo soy el soberano de los reyes. Otra vez él manifiesta su realeza. Así que nosotros encontramos en este paralelismo una interesante conclusión. El Señor quiere que entendamos desde el comienzo del libro quién es Él, qué hace Él para redimir a la humanidad, y al final del libro nos lo recuerda igual. De manera que la revelación de Jesucristo no es otra cosa que la manifestación de lo que Cristo está haciendo después de su ascensión a los cielos. Necesitamos ir un paso más allá. Bueno, habiendo aclarado esto, entonces estamos en condición ahora de poder introducirnos a lo que dice Apocalipsis en sus primeros versículos. Decíamos que la palabra revelación, Apocalipsis, revelación, es develar, descubrir, ¿no? Esto han visto ustedes cuando van a inaugurar algo, una placa, lo cubren y luego lo sacan. Eso es revelación. Eso es Apocalipsis, ¿no? Correr el velo, descubrir. Y lo que está haciendo Juan, cuando dice revelación de Jesucristo, nos está diciendo que Él va a correr el velo de la historia y nos va a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Ahora, ¿cuándo se hace esta revelación? Dice, Dios le dio. Ahora, vamos a ir un poco más adelante. En Jesucristo, en su ministerio terrenal, vivió entre nosotros y en su época le conocieron como el Hijo de María, le conocieron como el carpintero de Nazaret. Así que la gente lo conocía. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué revelación Jesús necesita dar? Si en su ministerio terrenal ya todo el mundo lo conocía, sabían quién era. Hasta lo llamaron el Hijo de David. ¿Qué revelación necesitaba dar? Bueno, hay algo que Jesús ahora tiene que dar. Jesús necesitaba develar ahora su estatus celestial. ¿Por qué? Porque después que Él subió a los cielos, ahí terminan los evangelios. Los evangelios terminan cuando Él se va, ya, resucitó, y ahí cierran los evangelios. Y después que ascendió a los cielos, ¿qué hizo Jesús? Nosotros necesitamos ver que el libro de Apocalipsis empieza donde los evangelios terminan. Es decir, los evangelios terminan y el libro de Apocalipsis abre para continuar la revelación de Jesucristo, pero ahora ya no en un ministerio terrenal, sino en un ministerio celestial. El asunto aquí es, Jesús está en un ministerio celestial. Jesús está en un ministerio celestial. Y el Apocalipsis lo que va a hacer es ayudarnos a entender qué está haciendo Jesús en el cielo, hasta que Él venga pronto.
Por eso es que nosotros necesitamos entender también que el Apocalipsis es cristocéntrico, porque es la revelación de Jesucristo. Él es el centro de toda la revelación. Así que lejos de algunas personas piensan que en el Apocalipsis hay guerras, hay pestilencias. Al margen de eso, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo está en control de la humanidad y del mundo, de lo que ocurre. Entonces el Apocalipsis viene a ser una continuación de la revelación que Jesús vino a dar en su ministerio terrenal, en su encarnación. Ahora continúa revelando mientras él ministra en el santuario celestial, le da una revelación a Juan para que nosotros entendamos el devenir de la historia. Dicho esto, podemos decir entonces que la frase revelación de Jesucristo puede entenderse de dos maneras en el griego. Yo voy a hacer una cosa muy simple. Voy a traducir revelación acerca de Jesucristo o revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando digo revelación acerca de Jesucristo es que alguien está hablando acerca de Jesucristo. Cuando dicen revelación de Jesucristo es que Él está revelando a sí mismo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál de las dos se aplicaría aquí? Porque en el griego, las dos posibilidades se pueden dar. La estructura se da para ambas. Y es por eso que nosotros podemos decir que Juan está diciendo que Jesús es tanto el que revela como el que es revelado. O sea, es el testimonio de Jesús, es la revelación de Jesús, pero también es la revelación acerca de Jesús. Son las dos cosas. Porque para ambos lados va esa traducción. Ahora, cuando nosotros hablamos de la revelación de Jesucristo, ¿no? La revelación de Jesucristo, tenemos que decir que esa revelación de Jesucristo es un mensaje para sus discípulos. Ese mensaje a sus discípulos que están aquí en la tierra, pero viene un mensaje desde el trono celestial, un mensaje de Jesucristo. Pero también es una revelación acerca de Jesucristo porque es el que está en gloria. Se lo señala a él como que el que lidera, ¿no? Las huestes celestiales y el que vendrá con las huestes celestiales a redimir a su pueblo. Así que se habla acerca de él y también se habla de lo que él ha prometido. De las dos cosas, las promesas de él y acerca de él. Y una de las promesas tiene que ver justamente con esta bendición apocalíptica a la que nos estamos refiriendo, ¿no? El Apocalipsis empieza diciendo entonces que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le da a Jesucristo. Aquí hay un asunto muy importante. Es que desde el mismo comienzo, Jesús ya en su ministerio terrenal había dicho que Él y el Padre son uno, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, esa unidad queda claro en su ministerio terrenal. Ahora, en su revelación celestial, Jesús dice que entrega a Juan revelaciones de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, que en la revelación de Jesucristo también está la mente de Dios, porque fue Dios quien le dio. La pregunta es, ¿que necesita Jesús que el Padre le dé la revelación? ¿O qué significa el hecho de que Dios le dio? Porque nosotros tenemos que entender que esa expresión, revelación que Dios le dio, implica que el pensamiento del Padre también está en la connotación de este libro, en la revelación de este libro. O sea, no solamente Jesucristo, es el Padre también. Ambos están allí unidos en pensamiento para revelar las cosas que ellos quieren dar a la iglesia. Y esa unidad no es de ahora.
Siempre, Jesús siempre dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿ya? Así que siempre han trabajado mancomunado. Algunas personas, ustedes van a encontrar que el Apocalipsis habla del Padre y del Hijo. Algunas personas han tomado esto para decir, ¿y el Espíritu Santo? ¿Y el Espíritu Santo? Como que, si no menciona al Espíritu Santo, entonces no, no hay Trinidad. Y yo recuerdo más que algún hermano por allí haber afirmado, no, como no menciona al Espíritu Santo, entonces Dios es el Padre y el Hijo y nada más. Y sacan una conclusión bien rápida. Y se olvidan lo que dice el apóstol Pedro. Si ustedes van conmigo al apóstol Pedro, vamos a leer en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, les leo lo que dice el verso 21. Sabiendo esto, dice el 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, verso 21, porque nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, dieron a conocer la revelación que Dios le da, ¿quién los ayudó a poner por escrito? El Espíritu Santo. Y eso lo está diciendo el mismo apóstol Pedro. Bueno, cuando dice aquí la revelación que Dios me dio y se la ha transmitido por medio de un ángel a Juan, y Juan ahora escribe a la iglesia, ¿quién le ayudó a Juan a escribir a la iglesia? ¿El ángel de Jehová? ¿Qué dice Pedro? Ninguna profecía ha sido traída por iniciativa humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que ayuda a los profetas a poner por escrito? El Espíritu Santo. Y cuando dice aquí que Dios le dio, el Padre le dio, sí, el Padre le dio, hay que tener en cuenta que cuando Juan escribe, ¿no? Porque el mismo Juan en el verso, en Apocalipsis capítulo 1 y en el verso 9, dice, y yo, Juan, ¿no? Su hermano y compañero en la tribulación, etcétera, etcétera, estoy acá por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, por haber escrito, por haber predicado. Él escribió. ¿Quién le ayudó a escribir? El Espíritu Santo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno a la ligera dice, bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Los tres siempre están en acción. Y si ustedes quieren encontrar al Espíritu Santo, de paso, ya que lo mencionamos, está en el capítulo 1 y en el versículo 4. Cuando empieza el saludo. Fíjense cómo dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan a las 7 iglesias. Y dice, gracia y paz a vosotros de aquel que es, que era y está por venir. ¿Quién es ese, aquel que era, es y está por venir? Está refiriéndose al Padre. ¿Ya? ¿Sí? Ahora voy a un poquito más. Miren, y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué es esos simbolismos de los 7 espíritus que están delante del trono? Es la referencia al Espíritu Santo. Y sigue leyendo en el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y entonces del verso 5 al 7 habla de Jesucristo. Pero cada uno de ellos está ligado por el que es, el que era, el que ha de venir, y los 7 espíritus, y Jesucristo. Esas 3 personas, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro momento tal vez hablaremos de eso, pero solamente les señalo, porque yo sé que algunas personas que están viendo esto a través de las redes sociales van a preguntar, ya ve, ahí está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, está allí, solo que eso no es tema
de, de este estudio, pero tengo que hacer la observación y dejarlo allí para un estudio posterior. Volviendo al tema, decimos que la revelación es de Jesucristo que Dios le dio. Esa revelación está allí. Y algunas personas tienen el concepto equivocado que el Dios, el Padre del Antiguo Testamento, es un Dios malo, terrorífico, es un Dios que se pone furioso, que está airado, ¿no? En cambio, Jesús es el lado suave de Dios, es el amoroso Salvador, Redentor, ¿no? Y esta percepción, otra vez lo menciono, está basada en una lectura superficial de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es descrito en el Antiguo Testamento en términos del Padre, y el Padre es descrito en el Nuevo Testamento en términos de Jesús. Es decir, el Padre y el Hijo son intercambiables en lo que hacen. Así que aquella persona que dice que en el Antiguo Testamento el Dios era malo, airado, enojoso, bueno, Jesús también tendría que ser igual. Porque la Biblia me pone a los dos intercambiando. Voy a mostrarles algunos ejemplos de esto, ¿no? Con frecuencia Jesús es descrito como el Dios del Antiguo Testamento. Y yo pongo algunos pasajes para que ustedes puedan leer detenidamente, ¿no? Filipenses 2, 9 al 11, se compara con Isaías 41, 23, y ustedes van a encontrar que los términos son correspondientes. Uno para el Hijo, el otro para el Padre, y dice lo mismo. Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando lo comparamos con Isaías 44, 6 y 48, también hay una correlación entre el Padre y el Hijo. Hay. Cuando nosotros hablamos del Padre, el Padre del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, es el Padre amoroso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué hace el padre cuando el hijo se va? Lo recibe cuando regresa, ¿no? Si fuera ese Dios malo, dijera, no, pues ya te fuiste, chao, malgastaste tu dinero, ya. No, pero ese es el Padre amoroso que lo recibe. Es el pastor que va en busca de la oveja. Pero es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un Dios del Antiguo Testamento, que es malo o vengativo, por decirlo de una manera decente, sea el Dios misericordioso del Nuevo Testamento? Pareciera que estamos hablando de dos dioses. Y esa ha sido la disyuntiva de mucha gente a lo largo de la historia cristiana. Lo que tenemos que entender es que Dios es amor. Ese Dios que mandó destruir el mundo con un diluvio, o a Sodoma y Gomorra por la iniquidad que había en ella, o a los cananeos, ¿no?, que eran idólatras y pasaban a sus hijos por el fuego de los dioses. Ese Dios, dice Pablo en 2 de Corintios 18, 19, es el mismo Dios que envió a Jesús a morir por nosotros. Y dice él, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, un Dios de amor. Y no es porque nosotros hemos hecho algo bueno, dice el apóstol Juan, no es porque nosotros merezcamos, sino porque antes que nosotros amemos a Dios, Él nos amó primero siendo pecadores. Así que si fuera ese mismo Dios vengativo, pues estaremos destruidos. Así que queda claro de que ese concepto del Dios vengativo y el Dios misericordioso como dos dioses diferentes, en realidad, vuelvo a repetir, es una lectura muy apresurada de la Biblia. Necesitamos tomar mucho cuidado, ¿no? Y eso es un tema de estudio adicional también, pero bueno. Tenemos que mirar aquí la comparación, Jesucristo y el Padre, para que ustedes se den cuenta. Dice Filipenses 2, 9 al 11,
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Bueno, aquí Isaías 45, yo soy Dios, no hay más, y a mí se doblará toda rodilla. Es decir, lo que pasa con Jesús, pasa con el Padre en lo mismo. A eso me estoy refiriendo. Luego, dice Apocalipsis 1, 17 y 18, Jesús dice, yo soy el primero y el último. Y cuando yo leo Isaías 44, 6, Dios dice, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y también el postrero. O sea, lo repite una y otra vez. O sea, hablar de Jesús y hablar del Padre es lo mismo. Cuando vamos nosotros un poco más adelante, decimos que Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Sí, el mismo Juan 1:18 dice, yo he venido a revelar al Padre, a explicar al Padre. ¿Quién es el Padre? Bueno, ellos son uno en carácter y propósito, porque ya Jesús oró en Juan 17:21. Él oró, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos unos, que sean uno como nosotros somos uno. Esa fue su oración. Bueno, cuando yo llego un poco más adelante, digo, la revelación que Dios le dio es porque Jesús y el Padre siempre trabajan juntos, son uno. Así que la revelación, el Apocalipsis, es la revelación del Padre y del Hijo, porque ellos trabajan juntos. ¿Ok? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Ayudando a que esa revelación que Dios le dio a Jesucristo y pasó a través de un ángel a Juan, Juan lo escriba, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Escritura, que toda profecía ha sido escrita, movida por el Espíritu Santo. Y entonces, el versículo dice que esta revelación que Dios le ha dado a Jesucristo, Él ha pasado, para que sus siervos, la iglesia, los fieles, ellos puedan entender las cosas que deben suceder pronto. Yo quiero subrayar aquí la expresión deben, ¿no? Deben. ¿Qué significa deben suceder? Es que esto no es opcional. Aquí no hay un concepto de que a ver si pasa algo. Vamos a ver, ¿no? Aquí es debe haber, tiene que. Ese debe es tiene que. ¿Por qué? Cuando yo veo en el original de la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra dei, que es la palabra que se usa como debe, esa palabra se traduce también es necesario. Tienes que. No hay de otra, ¿no? Tienes que. Es necesario. Y cuando nosotros encontramos que Jesús en los evangelios dice que era necesario, ¿no?, que Él sufriera todas estas cosas, que Él debe ir a Jerusalén y sufrir, que Él debe ser muerto, que Él debe morir y resucitar. Cuando dice que debe, es que tiene que. ¿Por qué? Porque es una profecía. Y el Señor, dijo Jesús, yo he venido a cumplir. Cuando el Señor dijo, yo he venido a cumplir, Él está diciendo, yo he venido a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley y los profetas. Y Él vino a cumplir, porque la profecía decía que iba a suceder esto, que el Mesías debía ser levantado, que sus manos serían horadadas, ¿sí? Y Jesús dijo, debe ser así porque las profecías lo dicen y yo he venido a cumplir porque la profecía fue dada por Él mismo y su Padre. Y el Espíritu Santo ayudó a escribirla. Tenían que. O sea, es una especie como decir, va a suceder. Y como sucedió con Jesús y se cumplió con Jesús, las profecías que Él está dando ahora en el Apocalipsis se van a cumplir igual. O sea, no nos quede duda. Porque aquí dice que esta revelación de Jesucristo dada en el Apocalipsis se van a dar porque son cosas que se deben suceder pronto. Es decir, necesariamente van a suceder.
El problema no es que sucedan, el problema es de qué lado vamos a estar nosotros cuando sucedan. Ese es el problema. Y ahí está nuestro desafío. ¿De qué lado voy a estar yo cuando estas cosas sucedan? Ahora, ¿por qué estas cosas deben suceder? Porque como dijimos ya, son parte de la profecía. Jesús vino, cumplió todo lo que se dijo acerca de él y esto igual va a cumplirse, porque no hay de otra. Las cosas descritas en el Apocalipsis y que deben suceder pronto, van a suceder porque Dios tiene un proyecto, un plan, y Él ha dejado indicaciones de cómo van a ir sucediendo estas cosas. Hay aspectos que Dios se ha reservado y no ha dicho mucho. En esas cosas nosotros necesitamos guardar silencio. Pero hay otras en las que el Señor ha revelado. Y esas son las que son para nosotros, para nuestro estudio y para nuestro entendimiento. Así que nosotros vamos a tener que mirar eso. Porque el plan de Dios es unir el universo. Y ya lo dijo el apóstol Pablo. Él decía en Efesios 1:10 y especialmente versículos 9 y 10, que el proyecto de Cristo era unir lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Para eso vino Jesús. Mira lo que dice Pablo aquí en el verso 10, que Cristo vino para reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él vino para unificar. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado, nosotros nos separamos de Dios. El universo sigue fiel a Dios. Nosotros somos el patito feo del universo. Nos apartamos de la comunión con Dios. Y ahora Cristo vino para redimir a la humanidad a fin de que volvamos a la armonía universal. Y eso es lo que Él quiere hacer, unir cielo y tierra, refiriéndose al universo en su totalidad. Así que encontramos aquí que esto debe suceder pronto. Y el Apocalipsis bosqueja esos eventos. Así que cuando nosotros leamos el Apocalipsis es mirando hacia futuro qué eventos, advertencias. Lo interesante es que a pesar de que se nos ha advertido, nosotros como que no nos dijeron nada. Pareciera como que todo está bien. Y esto es como una olla de presión que está a punto de reventar y nosotros seguimos ahí tranquilos. Cuidado. El Apocalipsis es una amonestación para que entendamos desde la perspectiva de Juan, el autor que escribió este libro, las cosas que vamos a tener que enfrentar. Y Juan las escribió para nuestro beneficio. Las profecías predicen eventos importantes que deben suceder en el transcurso de la historia. Algo parecido como Daniel 2. Daniel 2 es un bosquejo a lo largo de la imagen, ¿no? Como el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, los dedos de los pies de las naciones europeas y la roca que cae sobre él, la segunda venida. La historia del mundo develado en esa imagen de Daniel 2 está allí. Lo mismo en el Apocalipsis. Está la historia de este mundo en el cual nosotros necesitamos prestar atención porque las cosas que están allí en el Apocalipsis dice deben suceder. ¿Qué significa eso? Que se van a hacer. No hay de otra. No es opcional. Va a suceder. Y entonces, si debe suceder, eso es lo que decía Mateo 24 del Señor. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que suceda. Es necesario que acontezca. En el Sermón del Monte de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesús repite lo mismo. Es necesario. El libro de Apocalipsis pareciera como que es una réplica, ¿no? Un paralelo con la amonestación que Jesús dio en el Sermón del Monte. Por eso es que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, hay que leerlos a la luz del Apocalipsis, los dos juntos, hay que ir intercambiando. ¿Por qué? Porque ambos se complementan, nos ayudan a tener más luz. Apocalipsis ofrece información de eventos que van a suceder
desde el tiempo de Juan, cuando dio el Apocalipsis, hasta el tiempo del fin. No solamente está hablando de guerras, no solamente está hablando de terremotos, todo eso se refirió el Señor Jesús, pero más que eso, ¿no? El libro de Apocalipsis nos habla de la proclamación del Evangelio también, ¿sí? Así como en los Evangelios está ir y anunciar el Evangelio, Apocalipsis también tiene el mismo mensaje. Háganlo. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje evangelístico. Es la misión que tenemos. Lo mismo hace el libro de Apocalipsis. Anima a los creyentes que están viviendo en esta época a que cumplan su misión de enseñar. Nuestra misión no es convencer al mundo, no. Algunas personas no quieren salir a compartir su fe porque dicen, no, yo no tengo suerte. Esto no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de cumplir la misión que nos toca. Es decir, el Señor nos manda a evangelizar, yo voy y evangelizo. ¿Qué hago? Enseño la Escritura, les muestro lo que dice. El Espíritu Santo es el que convence, yo no. La Biblia tiene poder para transformar la vida, yo no. Pero mi trabajo es, con oración, mostrarle la Biblia a la gente y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en ellos. Esa es nuestra labor. Y aquí decimos que tanto en el mensaje apocalíptico de Mateo 24 como en el Apocalipsis hay un llamado a estar listos. Ese estar listo significa vivir en armonía con los principios que está en los evangelios, pero en el Apocalipsis de mayor énfasis, diríamos. Sin embargo, hay profecías que se cumplieron en los días de Jesús y hay profecías que quedaron pendientes, que se cumplirán en la segunda venida. Y eso es justamente lo que necesitamos nosotros diferenciar, ¿no? Ayer estábamos hablando de cómo los judíos mezclaron las promesas de Dios, las mezclaron al punto de que no entendieron cuál es cuál. Hoy hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que se van a cumplir. Y hay profecías que tienen un cumplimiento, que ya se cumplió y que se van a cumplir una vez más. Eso lo determina el contexto, el texto mismo. Pero necesitamos entender, porque si no, estaremos como aquellos discípulos desanimados. Finalmente, tenemos que decir que el libro de Apocalipsis es un libro donde la salvación y la escatología, es decir, los temas proféticos, van de la mano. El hecho de hablar de temas proféticos no quiere decir que el Señor se ha olvidado de darnos el mensaje de salvación. No, ahí está. Solamente que tenemos que mirarlo. Pero Jesús es el centro. Apocalipsis nos habla de Jesús. Si nosotros perdemos de vista a Jesús, hemos perdido el punto principal del tema del libro. Jesús es el Cordero, es el Verbo, es el Cordero que apacienta a las 144,000, es el Verbo de Dios que viene triunfante para triunfar, es el Rey de Reyes, es el centro del libro de Apocalipsis. Nosotros necesitamos entender que su presencia está en todo el libro de Apocalipsis. Jesús está presente, por es que es revelación de Jesucristo. Si no, no fuera revelación de Jesucristo, porque Él está presente a lo largo de todo el libro. Y nosotros necesitamos entender cuando se habla de Jesús, el Hijo del Hombre, cuando se habla del Cordero, Apocalipsis 5:8 o Apocalipsis 14:1, sabemos que es Jesús. Cuando se habla del hijo de la mujer que estaba embarazada y nació, de Apocalipsis 12, estamos hablando de Jesús. Es decir, hay símbolos que de una u otra manera se refieren a Jesús, pero también, aunque a veces no se lo menciona a Jesús directamente, se está aludiendo a Él también. Así que necesitamos tener, como se dice, una percepción muy aguda y bajo la conducción, dirección del Espíritu Santo, podemos nosotros aventurarnos en la lectura de este libro y aprender de él. Así que encontramos nosotros aquí la bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza apocalíptica? Es el que lee, los que oyen y los que guardan.
Aquí hay tres verbos. Ustedes se dan cuenta que el primero está en singular, el que lee. Luego viene los que oyen, plural, y los que guardan, plural. ¿Por qué? Porque este libro, cuando se escribió en el siglo I, porque Juan escribió alrededor del año 95 más o menos, el Apocalipsis, para la iglesia. ¿Y qué se hacía en la iglesia? La iglesia tomó el modelo de las sinagogas. Había uno que venía al frente y cogía el rollo de la Biblia y leía. No había Biblia como cada uno tiene su Biblia ahora y la abren y la leen. Sí, aquí venía uno, se paraba al frente con el rollo, leía y toda la congregación escuchaba. Entonces aquí está diciendo, bienaventurado el que lee, el que comparte, y bienaventurados los que oyen, la audiencia que está atenta. Pero después dice, y los que guardan. ¿Y qué significa los que guardan? Obedecen. Obedecen. No es suficiente leer, no es suficiente oír, hay que vivir en armonía con lo que nosotros estamos aprendiendo, porque de otra manera no tenemos la bendición. La bendición es entender. Si entendemos, podemos guardar, pero si no entendemos, ¿qué vamos a guardar? Tenemos que entender para guardar las cosas, para obedecer. Y ese es el problema, que mucha gente lee muy a la ligera la Biblia, que no la entiende. Y eso está generando diversos movimientos dentro de la iglesia. Si ustedes mañana vienen, vamos a hablar un poquito de eso. Mañana vamos a hacer un ejercicio bíblico de cómo nosotros leemos la Biblia. Vengan preparados para hacer ese ejercicio. ¿Cómo leemos la Biblia? Porque nosotros aquí encontramos que la bienaventuranza es para el que guarda. Y lo opuesto, el reverso de esta bendición, es para aquellos que añaden o aquellos que quitan. Si tú añades o quitas, si añades, yo te añadiré las plagas, y si quitas, quitaré tu nombre del libro de la vida. Es decir, tenemos que ser fieles, ni quitar ni añadir, y eso es muy importante, ni quitar ni añadir. La bendición es vivir en armonía con la palabra de Dios. Y eso es el Apocalipsis. No es un libro sellado, Daniel era un libro sellado, no era para su época, era para el tiempo del fin, pero el Apocalipsis sí es para el tiempo de Juan hasta el fin, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Así que encontramos aquí el mensaje de entender y obedecer. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder esta bendición. Y el tiempo está cerca, implica que nosotros debemos entender que para el Señor, cuando habló a sus discípulos en el Sermón del Monte, si ustedes leen Marcos 13, versos 5 al 23, Él habló en segunda persona, refiriéndose a las persecuciones que habrían y las tribulaciones que les pasaría a ellos, pero cuando viene a la segunda parte del capítulo 13, Él cambia a la tercera persona. Y en esa tercera persona, Él describe otros eventos, lo cual significa que esos otros eventos describen la segunda venida. Es decir, los discípulos no sabían que las señales que ellos estaban recibiendo no eran todas las que traían a Jesús. Ellos pensaron que Jesús venía con esas señales, pero Jesús le está diciendo, no, ustedes van a vivir estas señales, pero otros van a vivir otras señales y ahí voy a venir yo. No en el tiempo de ustedes, sino en el tiempo de los otros. Eso significa que hay que entender la profecía. Cuando nosotros leemos, necesitamos entender. Lo mismo que pasó en el Monte de las Olivas es lo que el Señor ha hecho aquí. Nos ha puesto aquí algunos elementos, nos ha mezclado y ahora nos toca a nosotros comenzar a leer y ir concatenando, hilando los pensamientos para darle sentido a lo que el Señor nos está revelando. Y eso no es difícil cuando empezamos a entender el simbolismo que el libro de Apocalipsis tiene. Por eso es que la bienaventuranza es bienaventurados los que leen, los que entienden, guardan, porque el tiempo está cerca. Porque estas cosas
El Señor dijo, cuando ustedes vean que estas cosas suceden es porque yo estoy a las puertas. Es exactamente lo mismo. El tiempo está cerca. Vivimos hoy día después de 20 siglos. Si estaba cerca en los días de Juan, ¿cuánto más cerca hoy? Necesitamos entender que la cercanía en realidad es inminente. Ya empezó a cumplirse el fin del tiempo. Estamos en los últimos albores de esta humanidad, de este tiempo. ¿Y qué esperamos? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros en medio de esta situación que nos toca vivir? Bueno, primero recordar que el tiempo está cerca. Para el Señor, 1000 años nuestros es como un día para Él. Y cuando Él dice el tiempo está cerca, quiere decir que esta fase última de las profecías ya empezaron, ya inició. Y terminará con la venida de Cristo. Nosotros necesitamos estar apercibidos de que vivimos un tiempo especial. Los discípulos quisieron vivir esta época. Si Pablo, que creía que en su tiempo Jesús iba a venir, inundó el mundo conocido con el Evangelio, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Más aún hoy que está en las redes sociales. Podemos simplemente compartir un mensaje con un amigo, un familiar, estamos evangelizando también. Así que la Biblia no indica cuándo Jesús va a venir, pero sí nos dice que el tiempo está cerca. Y eso es lo más importante, saber que vivimos momentos finales, pero no tenemos nada que temer por una promesa que el Señor ha hecho. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros en la medida en que nosotros cumplamos la misión. Porque la promesa de su presencia está dada en el contexto de ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que aquí diríamos, estamos nosotros en la última fase de lo que es la limpieza del santuario celestial. Lo que sigue es la segunda venida. Y nosotros estamos ahí. Jesús dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo para compensar a cada uno según sus obras. ¿Qué es lo que el Señor está viendo en nosotros? ¿Qué estamos nosotros haciendo en respuesta a la invitación que Dios nos ha hecho de ser partícipes del pueblo de Dios? Necesitamos considerar qué estoy haciendo, cómo estoy cumpliendo con la comisión encomendada. Y desde esa perspectiva, yo debo orar a Dios. Señor, ¿qué dones me has dado para poder cumplir esto? Porque tú dices que nos vas a venir a dar conforme a nuestras obras, pero las obras están dadas de acuerdo a los dones que hemos recibido. Así que somos deudores del Señor. Y la pregunta que tenemos que hacernos pues es, Cristo viene. ¿Cómo sabes que estás listo? Esa es una de las preguntas que vamos a responder una de estas noches. ¿Cómo sabes que estás listo? Por ahora te pregunto, ¿estás listo? Ojalá. Meditemos en eso. Esta bendición es para todos, para prepararnos, pero necesitamos ponerla en acción. Entender y obedecer significa cumplir la misión. Pero si Cristo viene y no lo estamos haciendo, cada uno es responsable de sus actos y cada uno recibirá conforme a ello. Que Dios los bendiga y que al continuar con nuestra labor en la semana, recordemos que Dios siempre pone a nuestro lado una persona con quien podemos compartir un mensaje de esperanza. Hagámoslo mientras tengamos oportunidad. Bendiciones para todos. Amén.